Entonces leemos en Colosenses capítulo 1, del verso 3 al verso 14, dice de la siguiente manera: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Puede tomar su asiento. Es un pasaje muy rico, porque aquí es muy nutritivo este pasaje, y yo la verdad es que por el tiempo creo que voy a tocar poquitas cosas, no creo que me alcance el tiempo para mucho, pero vamos a compartir la palabra del Señor respecto, hoy día en la mañana hablábamos con la ministra José de tratar de poner títulos a los sermones, que cuesta. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes el conocimiento que honra a Dios. Así le quise poner a este sermón porque quiero compartir con ustedes la importancia de que nosotros podamos tener conocimiento. Y aquí vamos a ahondarnos un poquitito en qué tipo de conocimiento, y vamos a ver cómo Pablo aquí está interesado que los hermanos colosenses puedan tener este conocimiento. Cuando vemos aquí los primeros versículos, y quise leer todo el párrafo, aun cuando ahora me voy a centrar solo en el verso 9, podemos ver que Pablo le escribe a los hermanos colosenses y les dice varias cosas importantes respecto a ellos. Les dice que ha oído de su fe en Cristo. Así que eran hermanos que tenían fe en Cristo Jesús. También les dice que ha oído del amor que ellos tienen hacia los santos. ¿Ya? Es entonces una buena cualidad o característica, fe y amor que tenían los hermanos. Incluso Pablo dice que había oído de ellos que como había sido sembrada la palabra en sus vidas, ellos estaban dando también fruto, un fruto que crecía en ellos, y eso está buenísimo. Pero además les dice que Epafras, que es su colaborador, dio testimonio de que ellos tenían amor en el Espíritu. Entonces uno podría decir, wow, estos hermanos colosenses estaban súper bien paraditos porque tenían fe, tenían amor, estaban con fruto, estaban dando fruto y tenían amor del Espíritu Santo en sus vidas. Y pareciera que estaban completos. Sin embargo, en este pasaje podemos observar, en el versículo 9, en el que me quiero concentrar, es que Pablo le dice, por lo cual también nosotros, es decir, el apóstol y sus colaboradores, desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros. Es decir, Pablo está teniendo una oración intercesora por los colosenses. ¿Y qué es lo que está pidiendo Pablo? Mire, dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Wow, pareciera que los colosenses estaban súper bien, pero aquí Pablo se da cuenta que hay algo importante que le está faltando a los hermanos, y es que puedan tener conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino que dice el conocimiento de su voluntad. Y es importante señalar que este término, cuando uno lo busca en el original, tiene que ver con
la capacidad de discernir, con la capacidad de reconocer, de entender, pero en su plenitud, en su exactitud. ¿Ya? No es que conozco a medias, no es que sé algo y así, no, es un conocer pero completo, exacto. ¿Ya? Y eso es lo que está pidiendo Pablo para ellos, y da la impresión de que todos estos términos son iguales, porque dice conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, otro término más, e inteligencia espiritual. Y diera la impresión que los tres parecieran ser como lo mismo. Pero cuando uno los busca, como les mencionaba, en su original, no necesariamente son todos igual, porque el primero, conocimiento de su voluntad, nos habla de este reconocer, de ser exacto, de discernir su voluntad. Luego la sabiduría tiene que ver con ser sabios en términos generales, sabios en asuntos espirituales. El ser sabio me permite saber cómo me conduzco. Y la inteligencia espiritual tiene que ver con la comprensión, porque puedo conocer algo, pero no necesariamente comprenderlo. ¿Ya? Y la inteligencia espiritual tiene que ver con esto, con comprender, ser capaz de entender, por supuesto en el ámbito espiritual, porque habla de una inteligencia espiritual. ¿Ya? Así que Pablo, cuando está orando por los hermanos colosenses, está pidiendo que ellos puedan conocer la voluntad de Dios de manera exacta, completa, y asimismo puedan tener el entendimiento y la capacidad entonces de atender a esa voluntad de Dios de tal manera que las verdades que están entendiendo del Evangelio, ellos sean capaces de aplicarlas en su vida diaria. En su vida diaria, en su vida cotidiana, en todo aspecto de la vida, sean capaces entonces de aplicar aquello que están conociendo. Fíjese que en este mismo concepto que Pablo está hablando, hace un contraste en el versículo 2:8 de esta misma carta, y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Otra versión dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, pero no de Cristo. Entonces Pablo le está advirtiendo también a los hermanos colosenses que tengan cuidado con las filosofías, con lo que ellos están escuchando, porque eso proviene del mundo. Es un pensamiento humano, no es el pensamiento de Cristo. Y en este sentido quiero compartir que nosotros podemos entonces conocer más de Dios, pero con una razón. Y muchas veces nuestras oraciones, fíjese que Pablo aquí está pidiendo por los colosenses. Entonces yo me quiero referir a nuestras oraciones. Usted sabe que a mí me gusta siempre hablar del tema de la oración, porque generalmente nos piden mucha oración. Los hermanos que son de intercesión siempre estamos ahí atendiendo a las necesidades, a las peticiones de nuestros hermanos. Y yo pienso en esto, que cuando nosotros tenemos a veces necesidades, cuando a veces estamos con alguna situación, generalmente nosotros pedimos por aquello que necesitamos, o pedimos por aquello que nos falta. Pedimos por sanidad, pedimos un trabajo, pedimos, que no es tan mal que lo hagamos, ¿ya? Porque el Señor dice que podemos pedirle. Pero ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos pedido al Señor tener conocimiento? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor le hemos pedido al Señor tener entendimiento de aquello que estamos viviendo, de la enfermedad que estamos viviendo, y pedirle al Señor que nos dé entendimiento, conocimiento? Muchas veces no lo hacemos porque estamos concentrados en el dolor, porque estamos concentrados en lo que me falta, porque estoy concentrado en la deuda, porque estoy concentrado en mi disgusto familiar, porque estoy concentrado en aquello y no logro mirar por encima de esas situaciones y poder concentrarnos en qué es la voluntad del Señor, cuál es tener ese conocimiento de su voluntad. Muchas veces nos concentramos en nuestra voluntad, en lo que nosotros queremos, y pocas veces en nuestras oraciones nos concentramos en aquello que Dios quiere para nosotros,
en decirle: Señor, hágase su voluntad, no se haga la mía, no se haga lo que yo quiero. Aun cuando a mí me parezca bueno, aun cuando a mí me parezca súper lo que estoy pidiendo, pero mejor concentrarnos en aquella voluntad, en conocer su voluntad para con nosotros. Pablo está diciendo que sean llenos. ¿Sabe lo que significa esa palabra, llenos? En el griego es llenos. Es eso, estar repletos, dice atiborrado, es decir, que salga hacia afuera este conocer a Dios. Y en este conocer exacto. Por eso le decía, no un conocimiento a medias, porque muchas veces nosotros conocemos como una parte de la Escritura y otra la dejamos en el olvido. Conocemos algunos principios bíblicos y otros nos los saltamos. Ya voy a llegar a esa parte, ¿ya? No tiene que ver cuánto usted aprenda en un instituto bíblico, que por lo demás se van a abrir las matrículas para el próximo año. ¿Ya? Pero no tiene que ver cuánto usted aprenda en un instituto bíblico, ni cuántos cursos usted haga. El conocimiento no depende de eso. No depende de cuánto usted lea, de cuántos comentaristas lea. Que si bien es cierto, hay comentaristas que son buenos, pero no tiene que ver con cuánto usted lea, no tiene que ver con cuánto usted incluso publique en las redes sociales. No tiene que ver con a cuántos predicadores usted sigue. Decir, necesito conocer de Dios, voy a escuchar a este predicador. Necesito conocer más de Dios, voy a leer este libro. Y nos llenamos a veces de leer libros y de hacer cursos y cursos y cursos. El conocimiento de su voluntad no tiene que ver con aquello, ni tampoco tiene que ver con nuestra capacidad intelectual. Tampoco tiene que ver cuánto es nuestro CI, ¿cierto? No tiene que ver con eso. No tiene que ver con cuán inteligentes nosotros nos creamos, ni cuán astutos podamos ser. Hay gente que es muy astuta en hacer negocios, muy sabia en manejar una empresa, pero aquí estamos hablando de un concepto espiritual, de un ámbito espiritual que mucho difiere del ámbito terrenal, carnal, de un ámbito humano. Entonces podríamos decir, bueno, y el conocer al Señor, el conocer su voluntad, ¿para qué? Fíjese que Pablo aquí lo menciona en el versículo 10. Y espera que los hermanos conozcan lo exacto, lo completo de la voluntad, de manera que ellos sean sabios e inteligentes, que entiendan. Versículo 10, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, primera cosa es que nosotros debemos aprender a conocer la voluntad de Dios justamente para que nosotros andemos como es digno, es decir, que llevemos una vida apropiada a lo que Dios espera de cada uno de nosotros, entendiendo qué es lo que me edifica. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros logramos pedirle al Señor que Él nos dé entendimiento, conocimiento de su voluntad, simplemente eso se va a ver reflejado luego en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir. ¿Qué son aquellas cosas que me acercan a Dios? ¿Qué son aquellas cosas que me apartan de Dios? Pero no pensando en esto como que fueran simples reglas o prohibiciones. Porque hay gente que dice, uy, no quiero ser cristiano porque a uno le ponen tantas prohibiciones. Que no haga esto, que no haga esto otro. Y la gente se complica a veces con eso porque cree que el evangelio es un evangelio de decir no a esto, no a esto otro. Pero sabe que cuando nosotros logramos entender y comprender la voluntad de Dios, nosotros no nos complica porque estamos entendiendo acerca de su voluntad. Y se lo quiero exponer de esta manera. Le quiero poner un ejemplo. Los niños cuando son pequeñitos, yo tengo un pequeñito de 7 meses, cuando son pequeñitos, ellos logran entender y están explorando el mundo. Todo se lo quieren echar a su boca, todo quieren tocar, ¿cierto? Y en la medida que van creciendo, uno de alguna manera le pone ciertas prohibiciones. Por ejemplo, si hay un enchufe, usted al niño le dice que no metan los deditos ahí porque ellos en su curiosidad lo quieren hacer. Bueno, ahora la gran mayoría de los enchufes tiene seguro, ¿ya? Pero pongamos ese ejemplo para que usted pueda entenderme. Inicialmente el niño, ¿cierto?,
no entiende lo que usted le está diciendo porque es pequeño, ¿cierto? Pero el niño lo quiere hacer y usted le dice que no. Si usted se descuida, el niño lo hace igual, ¿cierto? Incluso cuando son pequeñitos, le imitan, porque hacen así y dicen, no, no. No están entendiendo, él está imitando lo que usted le dijo, no, ¿cierto? En la medida que van creciendo, ellos logran tener una cierto entendimiento y dicen, no lo voy a hacer porque papá o mamá me dijo que no. Entonces ellos ya están considerando a alguien de autoridad que les dijo que no lo hicieran, pero aún no hay entendimiento, pero aún no saben por qué no deben hacerlo, solo que papá y mamá dijo que no. Entonces hasta ahí el hijo obedece solo porque alguien de autoridad se lo dijo. No está entendiendo todavía las instrucciones, ¿cierto? Y en la medida que luego ya uno es adulto, entiende que uno eso no lo va a hacer porque le va a dar la corriente. Ahora ya no es el papá y la mamá que se lo dijo, ahora usted lo sabe y entiende que si lo hace, se puede incluso hasta electrocutar, ¿cierto? Incluso a veces la experiencia a uno le hace, ¿cierto?, no volver a hacerlo. Mi mamá siempre nos decía lo mismo y una vez entré al baño de mi casa que se había apagado la ampolleta y yo estaba descalzas, había un poquito incluso de agua y el soquete, en ese tiempo el soquete del baño ahí estaba un poquito quebrado y yo puse la mano, fui a sacar la ampolleta y me dio la corriente, por eso quedé crespa, no. Me dio la corriente y yo dije, wow, este asunto es verdad, porque siempre lo escuché. Ahora lo experimento en mi vida y dije, no, nunca más estar descalza, nunca más tener todas las precauciones. A veces nos pasa así en la vida, que lamentablemente las experiencias o las malas experiencias nos enseñan a que eso no lo hacemos porque tiene consecuencias. Y entendemos y comenzamos a entender la voluntad de Dios. Mire, voy a leer algunos versículos porque no solo en esta parte Pablo dice que debamos andar como es digno del Señor, sino que Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces ya hay una palabra aquí a Colosenses, una palabra a los hermanos de Éfeso, una palabra para los hermanos de Filipo, mire, y para los de Tesalónica les dice, 1 Tesalonicenses 2:10 al 12 dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y mire aquí, no solo los exhortaban, los consolaban, sino que dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, para Pablo esto no era solo una instrucción para los hermanos colosenses, sino que para todos, incluyéndonos nosotros hoy, que podamos conocer su voluntad para que podamos vivir como es digno de hijos de Dios. Y dice, agradándole en todo. Quizás usted al principio no conoce mucho la voluntad de Dios y hace cosas solamente por obediencia. Pero en la medida que nosotros vamos entendiendo la voluntad de Dios, comprendiendo aquellas cosas que Dios le agradan, usted ya no lo siente una prohibición, no lo siente como una regla, no siente como algo que está sobre usted como un peso, sino que usted lo siente como una alegría, agradar y honrar a su Padre. Amén. Así que nosotros podamos
llevar esta conducta como el Señor quiere. Ahora, mire, ¿usted piensa que me voy a quedar aquí? No, me voy a quedar en este punto. Tengo como 2 más, pero voy a quedarme aquí porque ahora quiero, mire, mostrarle cómo la carta nos muestra también cómo debe ser nuestro andar. Mire, por favor, en el capítulo 3, versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Santo, y aquí empieza a decirnos qué cosas debemos hacer morir. Si usted se fija bien en el versículo, no está diciendo que Dios va a hacer morir en usted esas cosas. ¿Quiénes somos los responsables de hacerlo? Nosotros. Dios sin duda que nos va a ayudar, sin duda. Su Espíritu Santo nos va a fortalecer, nos va a dar entendimiento, luz. Vamos a tener esa capacidad de entender su voluntad. Y como tenemos esa capacidad de entender por medio del Espíritu Santo la verdad de su palabra, entonces comenzamos a hacer morir. ¿Qué cosa? Lo terrenal en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Otra versión dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Entonces nos vestimos de este nuevo hombre en la medida que nosotros aprendemos a conocer de Él. Por eso nuestras oraciones, ¿qué deberíamos pedirle al Señor? Señor, lléname de tu conocimiento, de tu voluntad. Lo necesito. Requiero entender tu voluntad. ¿Sabe por qué? Porque cuando entendemos su voluntad, Romanos dice que para que comprobéis su voluntad. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Mire, ve que se lo sabe, pero ¿lo practicamos? No. Esa es la parte a lo que quiero yo de alguna manera llevarnos. Que no solo el conocimiento tiene que ver con que yo aprenda versículos, que me sepa cosas, sino que de verdad aquellas cosas las pueda poner en práctica, pueda obedecer. Y mire, en este mismo capítulo, por favor, dice, versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ay, Padre, tantas cosas, pero mire, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la voluntad del Señor, que nos vistamos de amor, de paciencia. Uy, a veces nos cuesta, de mansedumbre. Explotamos tan rápido, ¿cierto? A veces estamos tan estresados que no queremos que nadie nos diga nada. Además, soportando, perdonando. ¿Cuántas veces nos cuesta perdonar? Y guardamos cosas en el corazón. Y no somos capaces, dice incluso, si alguno tiene una queja contra otro, de la manera que Cristo me perdonó. O sea, si tengo una queja contra alguno de ustedes, ¿qué debería hacer? ¿Ignorarla? ¿Pasarla por alto? Bueno, el hermano es así, lo dejo. No, tengo que hablarlo. Tenemos que hablarlo. Solucionar nuestros asuntos y perdonarnos como Cristo nos perdona. ¿Cuántas veces Cristo nos perdona una y otra vez de todo lo que hacemos? Entonces, ¿por qué nosotros no podríamos perdonar a nuestro hermano? Mire, además, todo lo que hacéis, versículo 17, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y uno dice, bien, todo lo que hago, todo lo que hablo, bien, lo digo, lo hago en el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué? Ahí hay un versículo, ahí hay un subtítulo que nos queda mal. Saquemos ese subtítulo por ahora que dice ahí,
Mira el versículo 18, dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Bien, las amadas esposas, ¿qué dicen entonces? Amén. Hoy no me convencieron. Pero mire después, para que ustedes, mujeres, no se sientan mal. Vean el versículo 19, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Mire, escuche, y no seáis ásperos con ellas. ¿Ve? Le dije que esta cosa se iba a poner buena si me quedaba en este punto. Porque estos versículos los sabemos, los conocemos. Esta es la voluntad de Dios. Maridos, amen a sus esposas, no sean ásperos con ellas. ¿Qué te veis gorda? ¿Qué dices esto? No sean ásperos con ellas. Hay otro versículo que dice: dándole honor porque la mujer es como un vaso frágil. Aunque yo tenía un amigo que me decía: pero hay mujeres que parecen jarritos de pomaire. ¿Ya? Los que saben de pomaire saben que hay unos jarritos de greda. Entonces él decía: ¿cómo vamos a tratar a las mujeres como vasos frágiles? Si hay algunas que ni se comportan así. Pero yo decía: no, la palabra dice que tienes que tratar a las mujeres como vaso frágil. Y las mujeres estar sujetas a sus maridos. Y hay instrucciones para los hijos. Si los hijos estaban contentos que le estaban hablando a los papás, hijos, ¿qué dice? Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay instrucciones para la familia, cómo nosotros debemos ser en nuestra familia. ¿Se da cuenta que el conocer y el entender la voluntad del Señor nos va a llevar a ser sabios como padres, sabios como esposos, sabios como hijos? Porque eso quiere el Señor, que andemos como dignos de Él, agradándole en todo. Si usted sigue leyendo, dice el versículo 22: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ese versículo está en ese contexto de que usted sea un buen trabajador. El jefe no me vio, el jefe salió, me pongo desordenada. No, el jefe no está. Trabajo con mejor corazón porque a Él le estoy sirviendo, al Señor. Y dice que vamos a recibir recompensa. No dice cómo sea su jefe, sino la demanda que hay sobre nosotros como trabajadores. El versículo 1 del capítulo 4, aquellos que son empresarios, escuchen: amos, haced todo lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces ya hay otra instrucción para aquellos que son empresarios y tienen a personas a su cargo, de cómo también ellos tienen que ser. Ya, todas estas instrucciones que les estoy mencionando justamente tienen que ver con que nosotros podamos vivir una vida que honre al Señor. Por eso el título de mi sermón: ¿conozco al Señor para qué? ¿Para jactarme de lo que sé? Sé griego, sé hebreo, arameo, sé las costumbres bíblicas. Pregúntenme. Me gano en el reto bíblico, que de hecho mi hija me ha ganado ya como 4 veces. ¿Ya? Gano en el reto bíblico. Juguemos, ¿no? Sí, soy buena. Pero, si quieren reto bíblico con la pastora, ¿sí? Si necesitan comprar alguno. Uno aprende y está bien que uno tenga mecanismos para aprender. Pero eso no es lo que agrada finalmente al Señor, sino que lo que va a agradar al Señor va a ser aquello poco a lo mejor que sé,
y lo pongo en práctica. Aquello poco que conozco quizás por ahora de la voluntad de Dios, y lo hago para agradarlo a Él. No hago cosas para agradar a mi esposo, no hago cosas para agradar a mi esposa, a mis hijos, hago cosas para agradar a mi jefe. No, hacemos las cosas para agradarlo a Él, a Él. Y sin duda esto va a traer como consecuencia que nosotros podamos tener fruto en nuestra vida. Así que esta carta de Colosenses nos da muchas indicaciones de cómo nosotros podemos poner en práctica aquella voluntad de Dios. Si nosotros lo estamos haciendo, mis queridos hermanos, les felicito. Les felicito. Pero podemos seguir creciendo más en el conocimiento de su voluntad. Porque no es que ya lo tenemos resuelto, no es que, ya ahora conozco y sé todo. No, cada día debemos conocer más y más y más, porque nuestro Dios es inagotable. De esta escuela nunca nos graduamos. Quizás nos vamos a graduar de los 3 años del Instituto Bíblico. Nos graduamos quizás de un curso que usted hizo, de su licenciatura, no sé, de la maestría, de lo que haya hecho. Pero de esta escuela del Señor, donde aprendemos acerca de su conocimiento, no nos graduaremos sino hasta el día que el Señor venga por nosotros y lleguemos a ser semejantes como Él. Que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí podríamos decir estamos graduados. Ahí vamos a decir, wow, he logrado conocer. Porque hoy quizás conocemos muy poquito de nuestro Dios. Y es la invitación que quiero hacerles. Bueno, me quedaban muchas más cosas que decirles, pero quiero concluir con este versículo y explicar algo más. Versículo 10, cuando dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y ve, si le agrado al Señor, si vivo como es digno, dice, llevando fruto en toda buena obra. El fruto va a salir por sí solo. No tenemos que presionar. No tenemos que presionar para que en nuestra vida aparezca algo. No. Si me comporto como es digno del Señor y le agrado a Él, el fruto va a venir por consecuencia. Y termina este versículo diciendo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Crecer es aumentar. Estas dos cosas van a ser una manifestación. El llevar fruto y el crecer aún más en su conocimiento va a ser las manifestaciones de que nosotros estamos entendiendo su voluntad y estamos viviendo como es digno del Señor, como es digno de aquel que nos llamó. Y no, como les decía, como una carga pesada, sino como algo que es agradable para nosotros, de decirle, wow, Señor, te quiero agradar en todo. A veces fallo, a veces no hago las cosas bien, a veces no soy una buena esposa, a veces no soy un buen esposo, a veces ni siquiera soy un buen hijo, porque creo que ya tengo 50, mi papá, mi mamá, no sé nada de ellos. No. Si usted tiene 50, 60 años y tiene sus papás vivos, tiene que honrarlos todavía. Nosotros como padres, amar a nuestros hijos, enseñarlos, disciplinarlos, pero no provocarlos. Hay papás que molestan a sus hijos, los molestan y sacan quizás lo peor de sus hijos. Entonces a veces le fallamos al Señor, sí. Por eso necesitamos seguir aprendiendo. Por eso necesitamos seguir pidiendo en oración. Aquellas cosas que estamos viviendo, sí, puede ser una enfermedad. Puede ser quizás que esté sin trabajo, pero pregúntele, Señor, necesito entender. Quizás estoy sin trabajo y a lo mejor no fui un buen trabajador. Quizás no te honré en el trabajo en el que estaba. Puede ser. ¿Por qué me estará yendo mal en mi empresa? Quizás no estoy honrando al Señor como empresario. ¿Por qué las cosas están mal en mi casa? Quizás hay cosas que nosotros no estamos haciendo bien. Y esa es la invitación de esta mañana, que podamos orar al Señor para pedir que seamos llenos
llenos del conocimiento de su voluntad. Le voy a invitar que podamos cerrar nuestros ojos para orar al Señor. Este capítulo, hoy hay tantas cosas más que sacarle, hermano. Tengo muchas cosas más que deciros, pero se me acaba el tiempo. Y vamos a orar. Así que le pido que allí donde está usted cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos, por favor, y converse con su Señor, aquel que lo llamó, aquel que lo perdonó, aquel que le dio vida cuando no había oportunidad, aquel que lo rescató de las tinieblas a su luz admirable, aquel que lo llamó para que usted sea hijo del Señor. Y dígale: Señor, hoy no me quiero concentrar en mi problema, no me quiero concentrar en lo que estoy viviendo, sino en esta mañana quiero pedirte, como un buen padre que tú eres, que abras mis ojos, que traigas luz a mi mente para entender, para conocer su voluntad. Señor, hay cosas que a veces no entiendo, que me están sucediendo, que me están pasando. A veces quisiera tener respuestas para tantas cosas. A veces quisiera que usted me respondiera rápido algo que estoy viviendo. Pero Señor, en esta mañana solo quiero pedirte que tú traigas conocimiento de su voluntad en sabiduría, porque así enseña tu palabra que podemos pedirte sabiduría y tú la darás de manera abundante, generosa. Señor, y que usted traiga inteligencia para saber cómo conducirnos, para ser sabios en nuestro diario vivir, porque nos equivocamos, porque hacemos las cosas mal, porque tomamos malas decisiones y muchas de ellas traen consecuencias que son tan difíciles después de llevar. Por eso, papito, en este día le pido que usted, Señor, llene a esta congregación y a cada uno de nosotros con ese conocimiento que necesitamos.